Vamos a empezar a grabar. Hoy día parece que somos menos, nos ganó la lluvia. Oye, yo quiero saber aquí, bueno, ahí estuvimos. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, hola, Ahí Fernando nos compartió ayer su hola hojita, Fernando. ¿cierto? Hola ¿Alguien más, Manolo. alguien más que haya podido responder las preguntas? Ahí de los amigos que nos acompañan, Adolfo que quieran compartir, Mónica, Brenda, agradecerles que estén hoy presentes y vamos a seguir con la misma dinámica que el día de ayer, así que los invito a que puedan buscar su hojita. En el chat le acabo de poner algunas preguntas, ¿ya? Para que podamos ir a través de la temática de hoy, tratando de responder estas preguntas, que creo que son un paso o un primer paso que nos puede acercar a ver cómo ir enfocando, ¿cierto? Cómo podemos hacer misión con lo que tenemos en las manos, ¿ya? Así que por honor al tiempo vamos a comenzar. Quería comentarles, ¿cierto? Como el día de ayer lo mencionamos, aquí nos va, en la primera parte nos va a acompañar Fernanda, ¿cierto? Que vamos a tocar una temática súper importante de cuándo es el momento o cuándo nace pasamos de esta idea, ¿cierto? Ya a un ministerio. Creo que hay algunos puntos súper importantes antes de comenzar. Ya hablamos de cómo la importancia de preguntarle y hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero también tenemos que llevar a algunas acciones, ¿cierto, Fernanda? Así que vamos a dejar aquí a Fernanda, que nos trae ahí la temática súper buena, ¿ya? Para que podamos seguir avanzando. Les recordamos ahí que puedan tener su hojita, su tablet, su teléfono, para que puedan ir respondiendo estas preguntas, ¿ya? Fernanda, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está el clima por allá? Bueno, hola, buenas noches a todos. Eh, Está igual que allá, está húmedo, llueve, hace frío, así que bueno, estamos todos medios como, bueno, Abrigadito. pero creo que independientemente del clima, tenemos que avanzar, tenemos que seguir, tenemos que darle más forma a esto y bueno, y aprovecharnos unos a otros para poder formar esto que tenemos en este momento en la cabeza, esto que se nos está dando vueltas, esto que por ahí no tenemos una forma de darle y por ahí puede ayudar la experiencia de otros. Si a vos te parece, Hugo, hacemos una oración para comenzar y comenzamos con algunas cosas que son importantes para ir dándole forma ya directamente a lo que es un ministerio. ¿Les parece? Oremos, ¿Sí? sí. ¿Que haga una oración? Ujú. ¿Ya? Amante Señor que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad que nos das a todos de poder conocernos, de reunirnos y de poder pedir el Espíritu Santo aquí para que nos guíe no solo a hacer tu voluntad, sino a hacer tu obra. Ayúdanos a servir y que todo nuestro servicio sea para tu honra y para tu gloria y que podamos estar cada vez más unidos a ti. Bendícenos a cada uno, a nuestras familias, a quienes representamos. Protégenos siempre, Señor, y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a ver, ayer estuvimos hablando de unas preguntas requete importantes, que son las preguntas, y estuvimos tocando preguntas que son la base para decir, bueno, tengo la idea, algo hice, con quién puedo comenzar, cuáles son mis dones, las cosas que conversamos con Ilse y que la verdad es que todos de alguna forma u otra comenzamos de esa forma. Pero ahora lo que nos gustaría desarrollar es lo siguiente. ¿Cómo le damos forma y aterrizamos eso que ya le consultamos a Dios qué va a hacer? Entonces ahora comenzamos a decir, bueno, está bien, Señor, ya sé que tengo que hacer algo. Tengo dones, tengo un poco de tiempo, tengo un poco de dinero, tengo recursos, ya consulté, acá viene y creo que la mayoría nos quedamos con que, ¿y cómo se hace? Es más o menos como cuando uno tiene unas ganas enormes de hacer algo y tiene todo. ¿Y cómo, por dónde empiezo?
Yo creo que de repente a alguno de ustedes le habrá pasado esto, porque por lo menos a mí, yo soy la primera en decir, bueno, ¿y ahora qué? Yo ayer les contaba que no tenía ni idea de un montón de cosas. Y de ahí los errores, ¿no? Porque uno de repente toma decisiones sin tener idea y ahí es un problema. Entonces, hay como temas fundamentales que uno tiene que tener en cuenta cuando empieza con esto. Y acá hay una frase que la puso Hugo en su momento cuando empezamos a hablar de esto y dice, los ministerios no nacen porque alguien decide fundarlos. Y sabe que eso es cierto. Uno se le ocurre, ¿cómo puedo servir a Dios? Hago un ministerio. Ajá. ¿Y lo hago? ¿O qué es lo que tengo que ver antes? Entonces acá está el cristiano, la persona, el Hijo de Dios, que dice, voy a servir a Dios. Ese paso lo desarrollamos ayer. Sabemos que es para un servicio, ¿sí? Sabemos que es para servir, ¿ya? Entonces, ¿cómo comienzo un ministerio? Imagínense que ya lo tenemos pensado, que lo tenemos bendecido por Dios y cómo lo empiezo a hacer, que me gustaría que todos tengamos en cuenta. Cuando nosotros ya tenemos la idea del ministerio, cuando tenemos la respuesta de Dios y cuando vamos a comenzar, hermanos, la primera cosa fundamental, fundamental, es que le demos una forma estatutaria, societaria, una forma jurídica a lo que tenemos en la cabeza y lo que vamos a hacer. Y ustedes dicen, pero ¿cómo empezar por eso? Lo que pasa que si nosotros ya sabemos qué vamos a hacer, siempre recordemos que tenemos que cumplir la ley en donde estemos. Un ministerio trabaja para Dios, con gente, para la gente. Por ende, hay leyes que dentro del país donde estemos siempre vamos a tener que cumplir. Nadie tiene, el que va a ser un ministerio, nadie tiene pensado que va a ser algo mal. Al contrario, y uno que dice, Dios me protege, y es cierto, si tenemos algunos temas que no podemos resolver, sí, pero hemos resuelto eso primero. Entonces, el primer punto fundamental, cuando uno va a hacer un ministerio, el que sea que vaya a hacer, que ese ministerio involucre personas que van a trabajar conmigo, porque personas para las que voy a trabajar siempre tenemos que darle una forma jurídica. Porque la forma jurídica, ya sea una fundación, una asociación, sin fines de lucro, como sea en el país que estemos y demás, esa forma jurídica nos protege como ministerio, como organización, frente a las leyes del país, frente a las personas y con las personas que trabajamos nosotros, porque con los ministerios generalmente empezamos a dar vueltas, como digo yo, y como hay aquí en Argentina en Fundación Vida y Salud. Tenemos personas de Chile, de aquí mismo de Argentina, de Colombia, de Venezuela, han venido personas de Brasil. Imagínense si no hubiésemos tenido o si no tuviésemos todo, y viene, por ejemplo, la inspección del trabajo y nos audita. Y viene también personas jurídicas y dice, ¿y ustedes bajo qué están acá? ¿Cuáles que son una asociación? ¿Están lucrando? ¿Qué hacen? Entonces, la primera cosa, hermanos, es tenemos que ponernos bajo una asociación jurídica o bajo una forma jurídica como ministerio. Y ahí puede surgir la pregunta que si quieren más adelante lo podemos conversar, es, bueno, pero si lo hago yo solo, ¿cómo lo voy a hacer? También hay formas jurídicas para eso. Hay que declarar al Estado qué es lo que hago. Entonces el Estado con sus leyes también nos protege. Eso no se olviden, es la primera cosa que hay que hacer. No tiene que ver si tengo el terreno, si tengo el lugar, si, no. Es decir, ¿qué voy a hacer? Esto. ¿Qué abarca? Todo esto. Entonces voy a hacer una fundación sin fines de lucro. Ajá. Fernanda, ¿Y qué va a hacer? Atiendo abuelos, hago planes de salud. Sí.
Sí, no, que hay un punto súper importante que tocaste, ¿cierto? Que me gustó mucho, me gustaría preguntarte, ¿cierto? Porque tú hablabas de el orden, ¿cierto? Lo invocamos aquí, ¿cierto? En una personalidad jurídica que nos permite hacer o proyectar cosas, que ahí involucra dinero, involucra Ujú. personas, ¿cierto? Un equipo detrás. Me parece muy interesante lo que dices también, por ejemplo, que tienes personas de otros países. Tendrá que ver también según tu rol, ya sea de ONG, ¿cierto? O, o con fines o sin fines de lucro, dejémoslo en eso, ¿cierto? Que puedan entrar estas personas. Pero lo que más curioso, o lo que me vino a la cabeza es que nosotros hablamos de primero servir, ¿cierto? Hacer el bien a las personas y esto tiene que ser constante. Entonces, el orden al principio es súper fundamental para que después puedas tener un equipo de trabajo y poder mantenerte durante el tiempo y poder hacer la misión hasta que Cristo venga. Entonces, qué importante, ¿cierto? El poder ordenarse Exactamente, para formar un equipo y formar un servicio constante. exactamente, porque uno empieza su ministerio. ¿Y qué pasa cuando uno empieza su ministerio? Empezamos a conectarnos. Y cuando nos empezamos a conectar, empezamos, ay, acá Argentina quiere venir una chica voluntaria de Brasil. Sí, pero acá Argentina, ahí en Chile o donde sea, el que entra como al país entra como turista y le dan 3 meses. Ay, pero es que yo tengo planes para 6 meses. Ajá, usted tiene planes, pero la turista puede quedarse 3 meses. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando uno se organiza, porque esto empieza a surgir después, la necesidad, la conexión, uno empieza su ministerio y Dios bendice, y bendice tanto que cuando uno comienza, Dios bendice el servicio y comienza a ampliarse la obra. Y para ampliarse la obra empezamos a trabajar con más gente, y para esto estamos. Y de repente nos encontramos que si no estamos bien organizados jurídicamente y ordenados, como dijiste Hugo, ¿qué pasa? El voluntario de Brasil no puede estar nada más que 3 meses y tiene que salir volando porque si no, la ley lo persigue porque está rompiendo la ley y está ilegal en el país. Entonces, ¿cómo vamos a tener un ministerio con gente ilegal? Y de repente, ¿qué nos pasó? No estamos ordenados, no estamos. Entonces, hay que pensar que todo va a avanzar porque Dios bendice, Dios protege, Dios ayuda al servicio, nos conectamos. A veces hablamos con Ilse y le digo, ay, Ilse, si tenés algún voluntario, yo lo preciso para alguna cosa, por favor. Sí, pero no es así. Las personas no somos paquetes. Claro, Argentina y Chile podemos entrar, pero otros países. Entonces, esas cosas es la primera. Estatutariamente, societariamente, con todos los temas de migraciones. Si no es todo al comienzo, es con orden, hay que saberlo. Esa es la primera cosa, porque aparte no nos olvidemos que Dios es un Dios de orden. Por ende, si Dios es un Dios de orden, nosotros tenemos que por hacer el bien y por apurarnos, imagínense estar llevando adelante un ministerio con personas que están ilegales. ¿Y qué culpa tiene la gente si no lo previmos antes? ¿Me entienden? Entonces, esa es la primera cosa, Hugo. Hay que aterrizar y decir, ya, perfecto, Saber las reglas estoy, del juego está. donde nos vamos a meter, ¿cierto? En este caso, quizás del Nos país vamos puede a ser. enmarcar, Porque exactamente, nos enmarcamos aquí. sí, no recordar también, ¿cierto? Que la iglesia tiene el servicio voluntario, ¿cierto? Que también, y dentro de esta red de misioneros pueden ocasionar, o pueden haber ocasiones donde una persona que tenga el tiempo, por ejemplo, y decir, Fernanda o Ilse o cualquiera de nuestros hermanos que tenga un ministerio, yo quiero apoyar. Y ahí, como dices tú, saber cómo puede venir, saber las reglas del juego, donde Exactamente, estemos. Ujú. exactamente. Sí, y hay que además pensar en grande, por eso hay que organizarse, porque Dios comienza a bendecir y empezamos con más proyectos y más cosas y de repente que nuestra propia condición no nos margine, ¿sí? Porque no nos dimos cuenta. La segunda cosa, que aquí hay entre segunda y tercera las podemos decir juntas. Una vez que dice, bueno, este es el ministerio, acá lo tengo organizado, encuadrado, quiere decir que este es mi norte, esta es la misión que voy a tener, esta es la visión que voy a tener. Todo esto no hablamos, obviamente, ya porque lo hablamos ayer de la bendición de Dios, de decir, comienzo con esto, ¿no? Acá es como para empezar. La segunda cosa es segunda y tercera, es a la vez y a la par, podría decirse. Los ministerios de sostén propio tienen que tener dos condiciones. Después
del marco, que es las finanzas, cómo las voy a manejar y cómo tengo un flujo de fondos, cómo hago un costeo, esas cosas. Yo, bueno, pero me pueden decir, mi hermano, usted se ocupa de las finanzas. Hay que aprender a hacerlas, porque yo no tengo ni idea de salud, pero hay cosas que las he aprendido, ¿sí? Entonces, y si no, hay que pedir ayuda y ayudamos y lo hacemos. Finanzas y sustentabilidad. Lo que nosotros pensamos cuando hacemos un ministerio generalmente es, bueno, Dios me va a bendecir y esto va a seguir adelante y voy a poder hacerlo. Sí, pero uno tiene que tener ya aquí la forma validada con Dios para ser sustentable. Porque, ¿qué pasa? Empezamos un ministerio, lo tenemos enmarcado, tenemos este flujo de fondos como sería, hacemos los planes, imagínense que el ministerio sea de planes de salud, ¿sí? Entonces, decimos, bueno, vamos a estar 10 días haciendo este plan de salud en el mes, voy a tener, y ya vamos a hablar del equipo, que ¿por qué no lo pongo antes? Porque puedo tener el marco, puedo tener el equipo, puedo tener todo, pero si no he previsto estas dos cosas, la finanza y la sustentabilidad, hermanos, todos comemos todos los días. Y para servir tenemos que estar abrigados, alimentados, Cubrir nuestras necesidades conformes, básicas. todas, todas. Y nosotros, si estamos al frente de un ministerio, tenemos que poder saber cómo cubrir las necesidades básicas de las personas que trabajan con nosotros. Eso es indispensable, porque si no, no solo que no va a funcionar, sino que todo va a andar mal. Entonces, segunda y tercera cosa son dos palabras fundamentales: finanzas y sustentabilidad. Entonces, dependiendo del ministerio, yo voy a contar cortito acá nada más. El ministerio nuestro es un hogar de ancianos, partió así, ¿no? Como un hogar de ancianos, ahora en nuestro norte no es el hogar de ancianos, pero partió con un hogar de ancianos, obviamente de ancianos que no son adventistas, familias de pocos recursos y demás. Trabajamos mucho con las familias, pero ese hogar de ancianos es la sustentabilidad para el norte que tenemos, que es escuela misionera, y ahora, gracias a Dios, estamos avanzando con todo el tema de un ministerio que tiene que ver con los temas médicos. No los hemos todavía desarrollado porque estábamos recién viendo esto, pero nuestro norte es escuela misionera, hacer que otros adventistas se enamoren de esto y estén capacitados para que puedan salir y hacer su propio ministerio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el hogar de ancianos, que es nuestra sustentabilidad para todo eso, ¿sí? Entonces, la sustentabilidad y las finanzas, como segundo y tercer paso, es absolutamente indispensable. Si tienen el terreno y van a hacer un ministerio específico en un terreno que tienen o que van o una casa grande, como decía una hermana ayer, bueno, ¿cómo voy a sustentarlo? ¿Cómo voy a trabajar y cómo la gente, el voluntario que trabaja con nosotros, va a estar con todas las necesidades cubiertas siempre? Esta parte, hermanos, es una de las partes fundamentales que las tenemos que tener al menos planificada. Es cierto, totalmente cierto que Dios provee todo lo que falta, pero nosotros no podemos decir, ay, si no consigo una donación ahora, ¿qué hago? Porque se come todos los días. Y el invierno llega y, por ejemplo, miren lo que nos pasa a nosotros. Tenemos gente de Colombia, me faltó con los de Colombia y de Venezuela, que son latitudes muy cálidas, y cuando vienen a hacer el ministerio aquí en Argentina, hay en el invierno temperaturas bajo cero. Entonces las personas no tienen abrigo. Entonces cuando llega el invierno hay que proveerles toda la ropa de abrigo, porque no viven en zonas que tengan abrigo. Entonces y uno dice, ay, ¿y ahora cómo hago? Bueno, hay que tenerlo previsto. ¿Por qué? Porque hay que seguir trabajando y la gente, ¿cómo va a andar con chalas en julio? Entonces, son detalles que sí o sí, cuando uno comienza un ministerio, tiene que tenerlo al menos planificado. Eso puede ir variando. Las donaciones existen. Hay mucha gente, y obviamente Elena de Juárez lo dice, hay mucha gente dispuesta a donar. Por ahí pedimos menos de lo que la disposición de la gente tiene.
pero nosotros no podemos hacer un ministerio pensando que vamos a vivir de las donaciones. Eso es requete importante que lo sepan. Entonces, siempre cuando se comienza segundo y tercer paso, es las finanzas, cómo las manejo. Por ejemplo, cuando yo fui a Los Aromos la primera vez, yo veía cómo, por ejemplo, bueno, Ilse me preguntaba, ¿cuántas personas vienen? 3. Ya, ¿cuántos días se van a quedar? Tanto. Era, esta es la comida que vamos a comprar para esta cantidad de días, esto es, ¿me entienden? Entonces, ese tema se va ajustando y se tiene que tener en cuenta. Y hay que ir teniéndolo en cuenta y sabiéndolo. Y la sustentabilidad, si no tengo, si no me llega una donación, si no pido una donación, tengo que seguir. Dios provee, pero nosotros tenemos que hacerlo también. Entonces, el segundo y tercer paso tiene que ver con las tres cosas. El primero, segundo y tercer paso tienen que ver con qué? Con todo el marco que tengo antes, sí o sí, para decir, estoy listo. Estoy listo, ya sé más o menos aquí, legalmente, financieramente, de qué forma voy a sustentar esto, todo obviamente con la ayuda y bendición de Dios. Y ahí recién comienzo, ¿qué cosa? Con el equipo. Recién ahí, porque ¿saben qué pasa? Nosotros cuando pensamos un ministerio, Dios nos bendice con la orientación y estamos seguros que es y avanzamos, lo primero que decimos es, voy a conseguir gente. Es lo primero. Entonces, y está bien, porque necesitamos esto que hablábamos ayer. ¿Quién está a la mano? ¿Con quién lo puedo hacer? ¿Sí? Si en la familia ya tengo el núcleo familiar que no es adicional, sino que está involucrado. Yo tengo aquí una de mis hijas trabajando conmigo, ¿sí? Pero al resto lo tengo que mantener, me refiero al resto de mis hijos, ¿no? Entonces, tengo que pensar en el equipo como cuarto paso. Decir ya, ¿cuál va a ser mi ministerio? Este. Voy a tener un equipo de 2 personas adicionales. ¿Están dentro esas personas de la legalidad en cuanto a documentación, capacitación, cantidad de horas que van a trabajar, movilidad dentro del país o de la zona? ¿Saben el idioma nuestro que se necesita? Porque hay ministerios, por ejemplo, que de repente no son los nuestros, pero van a trabajar en zonas donde se habla otro idioma. Y qué bueno, qué sé yo, voy a aprender. Sí, pero hasta que aprendes. Entonces, son detalles que se tienen que tener en cuenta. Entonces, sí, bueno, esas 2 personas que voy a tener en el equipo, esto, ¿tienen la ropa adecuada? ¿Vienen con la documentación al día? ¿Estamos claros con la ley que van a poder trabajar? Porque para uno es un ministerio, para Dios también. Yo estoy sirviendo a Dios, pero viene la inspección del trabajo y te pregunta, aquí en Argentina, por ejemplo, y en Chile es más o menos igual porque ahí conozco la ley también. No sé bien cómo será en otros lugares, pero aquí vino el Ministerio del Trabajo de la Nación y dice, ¿y esta gente está sindicalizada? No. ¿Cómo estar sindicalizada? ¿Y cuántas horas trabaja? 8 por día. Pero, ¿y cuáles son las actividades? ¿Está asegurada la gente? Sí, tiene seguro. Fíjense, hasta ahí son voluntarios y todo eso tiene que estar. ¿Y le pagan un sueldo? No, un estipendio. ¿Qué es eso? Porque si no le pagan un sueldo, están siendo ilegales con la gente que tienen aquí trabajando. No, porque esta es la ley del voluntariado argentino. Este es el libro de actas donde está cada persona dada de alta con su documentación y su documentación al día y con el compromiso firmado que dice que va a pasar 6 meses aquí y la fundación se hace cargo de la comida, de la estadía, de a cambio de estos servicios. Y vienen a los 6 meses a ver si la persona se quedó o se fue. ¿Entienden? ¿Por qué? Y ahí está
lo requete importante que les acababa de decir recién. Si no tenemos un marco societario y legal, ¿no? Si no tenemos las finanzas armadas, la sustentabilidad, invitamos a un equipo que decimos, bueno, ¿y ahora cómo enfrentamos este problema? Porque nos ha pasado que hay gente que dice, no, pero es que ustedes no pueden tener la gente así. Pero venga y fíjese y hable con la gente usted. Hable. Hable a ver si alguno se quiere sindicalizar, si quiere, si alguno, nosotros estuvimos llamando a esta persona porque sí, porque está obligada a estar. Porque el voluntariado es voluntariado. Entonces, es requete importante que el tema del equipo sea el cuarto paso porque ya todo lo demás está ordenado. Todo lo demás está dentro de un esquema. Entonces, nosotros vamos a ejercer y ejecutar este servicio para Dios en paz, tranquilos. Ahí sí a veces se nos pasa a nosotros una ley. Bueno, ay Dios mío, ayúdanos porque no nos dimos cuenta. Y siempre sale bien, porque cosas bien. Pero si hubiésemos invitado a esta gente sin tener estas cosas que le estoy contando, hermanos, lo que hubiese pasado hubiese sido, la verdad, medio desastroso. Entonces, cuando tenemos estas cuatro cosas organizadas, y ya obviamente todo lo que tiene que ver con el plan bendecido por Dios, recién allí es un proyecto de ministerio que va a comenzar, ya sea con una persona, con dos, pero todo esto anterior tiene que estar. Yo cometí errores importantes, por eso es que con los errores uno va aprendiendo, porque uno dice, ay, no sé, la ley del voluntariado en Argentina, la leímos y todo, y dijimos, ah, ya, tenemos todo, pero no habíamos hecho las actas. ¿Y para las actas, para qué? Las hicimos. Y después era, ay, no las presentamos. Entonces las personas cuando venían decían, no, no están de acuerdo, la gente que está aquí no está de acuerdo. Entonces, ¿me entienden que son pequeños detalles que es requete importante que para tener un proyecto organizado y avanzar, estas cuatro cosas tienen que tener ese orden para estar tranquilo, para estar en orden, para avanzar como Dios dice, de manera tal de que después no nos estemos preocupando por cosas que no tenemos por qué preocuparnos, para nada. Entonces, allí es donde comienza a ser un proyecto organizado y comienza nuestro ministerio para servir al Señor. A veces, dependiendo del ministerio, puede tener pasos adicionales, puede tener algunas cosas que, qué sé yo, de repente no, en este momento no se las estoy diciendo porque son ministerios específicos que hay que ver temas legales específicos, cada país tiene sus temas, pero estos pasos son los pasos básicos para poder trabajar para el Señor en forma constante, tranquila, y Dios bendice absolutamente todo lo que falte, ¿sí? Entonces, aquí comienzo el ministerio. Aquí comienzo a hacer y ejercer los planes que Dios tiene para los demás y para nosotros también, porque a veces, y él se lo decía ayer, generalmente esto pasa primero para uno, esto de hacer el ministerio y de formarlo es una bendición que Dios nos da para la formación de nuestro propio carácter, porque después todo lo que sale de aquí es absolutamente hermoso. Bueno, ya tenemos el ministerio, ya avanzamos, hay cosas, aristas que van a ir saliendo. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando en el ministerio, aquí nosotros tenemos que preguntarnos qué papel cumple este ministerio junto o con o a través de la iglesia. Y uno dice, no, no es a través, claro, es que no es a través. ¿Es con? No lo sé. ¿Es junto? Sí. Entonces, ahí hay algo que es fundamental, que es interno de cada ministerio. Hermanos, cuando nosotros hacemos un ministerio, nosotros tenemos que trabajar
con la iglesia, quienes nos dan los puntapiés de apoyo, quien nos da el hilo conductual para poder avanzar es la iglesia. Nunca jamás nos tenemos que apartar, porque a veces pasa que muchos ministerios dicen, no, pero es que la iglesia no me apoya, es que los pastores por ahí de repente, no sé, no se preocupan demasiado por los ministerios, etc. No, no. Les voy a contar una situación que tuvimos hoy a la tarde. Antes de venir aquí, yo le decía a Hugo que recién habíamos terminado con una reunión con el pastor. Aquí, el pastor de este distrito, yo digo el pobre, porque tiene que hacer como 250 kilómetros para ir a cada una de las iglesias. Tiene como 10 o 12 iglesias, nunca termina el pobre de ver, son todas chiquititas y bueno, y estoy muy alejadas porque esta zona tiene distancias muy grandes y poca gente. Entonces hoy nos pudimos juntar a la tarde para poder comunicarle que gracias a Dios habíamos podido conseguir el dinero entre la fundación y la iglesia para poder comprar un terrenito para poder hacer la iglesia el día de mañana, Dios mediante. Entonces, fíjese lo importante, porque la verdad que todo esto fueron bendiciones de Dios. Nadie pensó que la iglesia o la fundación, aquí la iglesia tiene veintitantos miembros y nada más. Y la mayoría son voluntarios. Y si no, gente grande que tiene pocos recursos. Y fíjense cómo Dios va bendiciendo y abriendo camino a través de la fundación, con la misma iglesia, pero trabajando a la par. Nuestro pastor es en las escuelas misioneras que hacemos todos los años, nuestro pastor es el que da toda la parte teológica en la escuela misionera. Entonces, es muy enriquecedor porque realmente el trabajar junto a la par con la iglesia, nuestro ministerio va creciendo. Entonces, no nos apartamos de ciertas cosas que somos seres humanos. No es que vamos a hacer cosas que no corresponden. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es una guía poder trabajar a la par. Y hay tanto trabajo, hay tantos hermanos que realmente quieren aportar en los ministerios. Hay tantos hermanos que van a la iglesia y tienen ganas de dar algo en un ministerio, que por ahí no se animan a hacerlo, pero dicen, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo te puedo ayudar? Y si tenemos que construir algo, vienen los hermanos de la iglesia. Si tenemos que ir a hacer obra misionera y no tenemos vehículo, porque hay uno solo para 15 personas, los hermanos vienen a buscarnos. Si tenemos que hacer planes de salud, los hermanos nos organizan con las municipalidades y demás y nos vienen a buscar y nos llevan. Si tenemos que dar estudios bíblicos y a veces a los hermanos no les alcanzan las manos porque son iglesias muy chiquititas, nos coordinan. Si necesitamos algunas donaciones porque no tenemos ropa de invierno para todo, porque son 20 camperas y, ay, por favor, o chalecos, ¿me entienden? ¿No? Sí, campera, abrigo, los hermanos los consiguen. Si no, entonces, el hecho de empezar a mezclar así esto es espectacular. Es un tema que lo tienen que tener presente y tienen que orar para que esa conjunción de ministerio, iglesia, siempre se dé, porque es una bendición, siempre pensando en todo lo anterior que vimos, la sustentabilidad, el ministerio es independiente y demás. Fernanda, mira, sabes que yo Sí, cuando estás hablando justo de eso, nosotros acá lo representamos como los padres con un hijo, ¿cierto? Que nosotros cuando somos pequeñitos sí. dependemos siempre del padre porque nos están enseñando, nos están capacitando, nos están impulsando a seguir creciendo, pero es cierto que llega un punto en donde los hijos crecen y quizás ya no son dependientes de los papás, pero ese camino siguen juntos, ¿cierto? Ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Creo que después los papeles van cambiando un poquito, ¿cierto? Que los hijos van ayudando Sí. a los padres y qué rico que poder hacer esta relación entre que la iglesia siempre nos apoyó, nos guardó, ¿cierto? Y poder seguir trabajando en conjunto con todos nuestros hermanos para que podamos seguir haciendo la misión. Así que qué bueno que lo menciones.
que en el fondo no vamos a depender, ¿cierto?, de la iglesia, sino que trabajar en conjunto, seguir avanzando en lo que podamos. Exacto. Ujú. Sí, sí, es súper enriquecedor eso y aparte siempre tenerlo en cuenta. Y además porque, como le dije, como te dije recién, y les dije recién, hay muchos hermanos de iglesias que están requete deseosos de poder hacer la obra y de repente como que no se animan a hacer alguna cosa. Como que no tienen los medios o no los encuentran o les parece que no, que bueno, que o tengo niños chicos o ya soy muy grande o soy muy viejo o etcétera. Entonces empiezan con esto decir, bueno, y el trabajar a la par y trabajar juntos hace que cada uno pueda, hay hermanos que dicen, no, yo le presto tal herramienta, porque yo no lo puedo usar, pero, y ahí se puede avanzar. Ay, a mí me sobró tal cosa, entonces en conjunto. Y hay otra cosa fundamental que me gustaría contarles también, que es casi a la par de lo que les dije del tema de la iglesia, es que eh, algo que yo no hice, de verdad, no lo hice, lo tendría que haber hecho. No lo hice por desconocimiento, no lo hice por falta de tiempo, pero creo que hubiese sido muy bueno si lo hubiese hecho. ¿Y saben qué es realmente? Y con esto, por ahí vamos cerrando un poco esto de cómo nace, cómo crece y cómo tiene que seguir un ministerio, ¿no? La segunda cosa que no hice y yo les aconsejaría que hagan es antes de hacer el ministerio y durante el ejercicio del crecimiento del ministerio, únanse con otros que tienen la misma idea, con otros que tienen el mismo plan, visítense de ministerio a ministerio. Nosotros hacemos aquí en Argentina, en nuestro ministerio, venga 7 días y conozca la huerta, y a ver si le gusta hacer huerta, conozca una panadería chiquitita que estamos empezando, a ver si le gusta todo el tema de la cocina, a los hermanos adventistas, ¿no? Y a otros que están intentando y están comenzando con sus ministerios. Conozca la escuela misionera y fíjese cómo son las clases. Fíjese aquí, venga y conozca el hogar de ancianos y etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el empezar no es fácil. Entonces, a veces hay que conocer, hay que ir con otros, hay que estar, hay que vivir la experiencia, hay que hacer un esfuerzo en ese sentido de todas las partes, porque yo entiendo, no es fácil, a veces vienen familias completas y se quedan, no sé, 7 o 10 días. Y es complicado porque hay que mantener una familia completa, porque cuando viene, la familia viene a ver y el ver es trabajar para conocer. No viene de vacaciones, se mete las manos en la huerta, en la panadería, y entonces, y bueno, y como ministerio, nosotros los mantenemos, los apoyamos, porque es el empujón que necesita para alargarse a hacer el suyo. ¿Me entienden? Entonces, esa es la segunda cosa. La iglesia primero, a la par y juntos, y la segunda cosa, entre hermanos. No tengan miedo de invitar a alguien, de contarle, de tenerlo. Dios les va a dar lo que falte. Les va a proveer hasta el tiempo para enseñar, para que estén, para decir, mire, sí, esto es así, me equivoqué en esto, le di tal cosa, tendría que haber sido de otra forma. Entonces, y yo les digo, esto no lo hice y lo fui aprendiendo porque hubiese sido muy enriquecedor haberlo hecho desde el comienzo y hubiese hecho el camino más corto, porque hubiese preguntado más, hubiese vivido más, ¿sí? Entonces, esto, cuando estén en estas etapas primeras, y en el desarrollo de su ministerio, en las primeras, vayan, únanse, vengan o vayan a conocer otros ministerios. Y en el desarrollo del ministerio, reciban, inviten. No se preocupen por los costos, Dios va a proveer para que todo esté bien. Entonces, estos son los pasos macro. Después, mucha cosa sale de aquí, ¿no? Cada uno tiene y tendrá su experiencia. Siempre de la mano de Dios, que lo vimos ayer. Siempre. Pero una vez que Dios agarra la mano, hay que caminar. Y hay que caminar en estos marcos. Porque si no, siempre igual vamos a seguir de la mano de Dios, pero vamos a tener unos dolores de cabeza muy, muy importantes si no tenemos ese orden y esa cosa de ir
con todo hacia adelante, sin perder la meta, pero total y absolutamente ordenados. Y sí solventando los problemas que surjan, pero no los problemas que tenemos por no tener una organización ya planificada, hecha y bendecida. Perfecto. Agradecemos a Fernanda, ¿cierto? Porque nos pudo dar ahí los pasos a pasos que podemos seguir. Y más que los pasos, a mí lo que me gusta mucho, Fernanda, que podamos explicarle a nuestros amigos, es el tema de orientarnos, proyectar, porque me pasa que justo cuando estabas hablando de esto de los voluntarios, ¿cierto? Que pueden haber, siempre van a pasar cosas, ¿cierto? Pero puede ser que por una mala organización, ya sea de finanzas o de distintas cosas, porque tenemos que ser responsables de la gente que llamamos, es que puede incluso quedar un alma ahí a medias, ¿cierto? Porque si ya se está así llegando a un trabajo y cuando el trabajo no es constante, de repente esa persona se puede o desilusionar o puede pasar distintas cosas. Entonces también es súper importante eso que podamos ordenar y sobre todo confiar en Dios. Así que le agradecemos a Fernanda. Yo quiero ahora invitar a Ilse para que sigamos ahí comentando un poco también sobre las experiencias que han tenido ya netamente en el ministerio. Sabemos que el día anterior pudimos hablar sobre las experiencias personales, ¿cierto? De cómo comenzaron en la misión, pero ahora queremos saber cómo empezaron con el ministerio, los dolores de cabeza, ¿cierto? Las debilidades, las fortalezas, los problemas, las alegrías, ¿por qué no, cierto? Y aquí nos va a acompañar nuestra amiga Micheli, que ayer tuvo un problema, pero como fe se caracteriza por perseverar, aquí está presente mi querida amiga Micheli, así que le vamos a dar el paso para que nos podamos ahí conocer un poco más de la experiencia de nuestras queridas amigas. Gracias, Huguito. Gracias también, María Fernanda. Fernanda, siempre la conocí así, ¿no? Fernanda. Yo ayer descubrí que tenía el María Fernanda ahí en el nombre. Un gustazo escuchar lo que comentas, amiga. Me hace pensar incluso en mi propio ministerio también, ¿no? Por lo que es ordenar, ese Dios de orden que finalmente nos hace ser personas bendecidas al seguir sus pasos. Y amigos, gracias por la paciencia de ayer, porque yo la perdí. Ustedes la tuvieron, pero yo la perdí. Ayer me estresé con la señal y tenía otro compromiso enseguida y terminé teniendo que ir al auto afuera de la casa para tener señal para poder predicar lo que tenía que hacer ayer. Pero bueno, hoy estamos aquí y espero que funcione. Estoy desde mi teléfono para no tener ningún problema. Y lo bonito, hablando a los amigos que nos están asistiendo, participando aquí con nosotros en la capacitación, lo bonito no es que nosotros venimos con la teoría solamente, ¿no? Lo bonito es que las chicas aquí vienen con la enseñanza de cómo hacer desde la experiencia vivida y lo que hoy tienen, ¿no? Estamos hablando con Fernanda, estamos hablando con Ilse, que tienen ministerio, que ya funciona hace años, tiene su periodo en el tiempo. El Ministerio de los Jaromos no es, creo que es el más antiguo dentro de Chile y ha sido un formador de otros ministerios de la misma línea, ¿no? De los centros de vida sana, etcétera. Entonces estamos hablando con quienes tienen bagaje en el asunto y por eso, chicas, queríamos saber. Ayer nosotros escuchamos a ustedes respondiendo con respecto a lo que Dios puso en las manos de ustedes y cómo es que Fernanda, persona, entendió que Dios la estaba invitando para una misión y cómo era que Ilse, persona, en esta vida particular también lo entendió. Pero luego surge ahí un ministerio, nace algo, ¿cierto? Y por eso quisiera conocer de parte de ustedes, chicas, cómo nació la iniciativa del el Centro de Vida Sana y Los Aromos. ¿Cómo nace ahí? ¿Qué aconteció para que finalmente pudiese tener luego un cuerpo, un nombre y ser esa bendición que es hasta hoy? ¿Quién comienza? ¿Quién quiere? Yo creo que vamos a comenzar por irse para que María Fernanda tome su agüita, ¿no? Y ahí escuchemos a Elcita. Elcita, ¿cómo nace la iniciativa de Los Aromos? Bueno, como les contaba ayer, todo fue como un comienzo nuevamente espiritual, vuelta al Señor. ¿Y qué pasó? En Estados Unidos fui y visité varios centros que ya estaban funcionando después de haber ido a una capacitación donde me enteré de todo esto, ¿no? No tenía realmente idea. Y de ahí
con unas amistades de acá en Chile, empezamos a hablar, que también querían hacer la misión, cómo eran las cosas. Y me contaban, ¿no? Que no había realmente nada acá en Chile todavía formalizado. Así que tomé la decisión de venir. Era mi país, así que no tenía problemas en comprar un terreno. Tenía a mi hermano que estaba acá, que era uno de los objetivos también, porque él también había estado muchos años fuera de la iglesia. Así que vengo a Chile, vengo con toda esa idea, la verdad que no lo tenía muy claro, solamente sabía que tenía que ir, pero un año antes me empecé a preparar. No fue que de un momento a otro, de una emoción, dije, aquí me voy. No, arreglé todo lo que eran mis finanzas, de no dejar absolutamente ninguna deuda. Vendí todo lo que tenía que vender, arreglé, traje mi dinerito, quizá lo que puede ser algo, una locura para alguien. Saqué mis fondos de jubilación con algunos con bastante penalidad porque no lo podía sacar antes de mi edad, así que y vengo con ellos. Vengo un año antes, vi el terreno, me encantó, mandé a hacer la casa, luego terminé bien allá dejando mi trabajo en buenas condiciones y me vengo. Y claro, al principio uno viene con toda la ilusión, ¿no? Uno dice, wow, traigo un poquito de dinero, ya vi varios lugares y me encuentro con una realidad, que no había nada. Y empecé a ver gente y como que no se conocía mucho. Sí había habido unos centros, creo que hacía varios años, como 20 años atrás, pero nada más. Y fueron 2 años, como les contaba ayer también, que fue una preparación. Y mientras pasaban esos 2 años, yo venía frecuente a Estados Unidos, quizás 2 o 3 veces al año, y empecé a hacer contacto con gente. Y contaba lo que quería hacer, si había algún curso, tomaba cursos, hasta que un día, estando en Ucrania, imagínense, visitando uno de los centros de vida sana que me habían llamado la atención, justamente una amiga vivía cerca de ahí, fuimos a verlo. Y con todas esas, así diciendo, oye, pero ¿cómo puedo comenzar? Yo necesito ayuda en Chile, quiero hacer lo que ustedes están haciendo. Me impactó mucho lo que ellos tenían. En ese momento era uno de los centros más successful, ¿cómo se llama? Más exitoso de todo lo que es la red de OSI, no sé si algunos conocen o no. Y le pregunto a la directora que cuál era, que me contara un poquito cuál era el éxito que ellos tenían. ¿Y saben qué? Era el centro más simple que ustedes se imaginan. No hacían nada que invasivo, aplicaban los 8 remedios. Y acá ella me decía, aquí es oración, ayuno, de esa manera nosotros arreglamos los problemas. A través de todos los años, ellos, claro, habían tenido un comienzo lento, con un grupo de gente, después vinieron muchas pruebas, ahí mucha gente se fue, pero se fue quedando ese grupito que realmente creía en todo esto. Y bueno, y ellos me dijeron, mira, anda, porque de regreso pasaba por Estados Unidos, comunícate con Light. Me dieron el nombre de la persona encargada, en ese tiempo era Linda Horner, ahora es Linda Horner de Betancourt, encargada. Vengo a Estados Unidos. La verdad que me olvidé de llamarla, pero la directora de ese lugar se comunicó con ella me llamó a mí. Mientras tanto agarraba un curso en la Universidad de Andrews de hidroterapia, masaje, y bueno, todo eso. Y ahí iba con los profesores, ayúdenme en Chile, yo necesito ayuda, pero no pasaba nada. Me llama esta persona que les dije, Linda, y me dice, sí, nosotros podemos ayudar, podemos ir y capacitar a su gente. Me dice, pero necesito una carta de la iglesia de invitación. Mm, yo decía, pero como si ni siquiera acá todavía conocen, se me hacía imposible. Llego ya, muchas gracias, me devuelvo. A los 2 meses, ¿qué pasó? ¿Ya tienen la carta? No, no tengo ninguna carta.
Y así me llamaba hasta que llegué, ya me estaba casi irritando, ¿no? Como diciendo, pero ¿cómo quieren que me den una carta si acá ni saben? Bueno, y resulta que un misionero que venía de Estados Unidos em, empezó a preguntar de quién era yo, llegó a la UNACH. Y nada menos que sacando la basura, una amiga de su casa pasa a esta persona y le pregunta si conocía a Ilse Van der Leyen. Dice, sí, sí, es muy buena amiga mía. Bueno, de ahí comenzó todo, porque en menos de 2 horas eh, mi amiga trajo a este pareja de misioneros, no sé si conoce a alguien, a Jacob Moreno. Llegan aquí a Los Aromos. En Los Aromos, por supuesto, no era nada, era mi casa nomás. Llega Sebastián Latorre, que también recién se estaba como que, no sé, interesando por las cosas. Y en un momento a otro, menos como les decía, menos de 2 horas, tengo 5 personas que todos hablábamos como si nos conociéramos siempre, como que si sabíamos que lo que íbamos a hacer. Y ellos me dicen, ¿saben qué? De Estados Unidos nos mandaron a preguntar quién eras tú, quieren saber por qué no hacemos un encuentro de llamado de personas acá en Chile que están interesados en comenzar un ministerio. Estos mismos muchachos habían estado en el norte, conocían otras parejas que tenían ese mismo deseo. Le pusimos fecha, en una semana hicimos un encuentro acá en Chile, o sea, en Los Aromos. Viajó gente de todas partes y ahí fue el inicio. Cada uno presentó qué es lo que significaba OSI, ASI, lo que era Light, quizá para todos ustedes es algo nuevo, pero bueno. Y después que terminó eso, fue tan lindo ver que había otras personas que tenían el mismo deseo. Empezamos a planear de trabajar juntos en la iglesia. Y por 7 semanas empezamos a dar cursos de salud. Y ¿saben qué? Sin llamar a nadie al trabajar juntos, era como que nos habíamos formado un grupo. Y eso qué interesante, porque yo había intentado antes, trayendo personas, como le decía ayer, solteras, que me ayudara, era todo un desastre, no funcionaba. Y ahora, trabajando juntos en la iglesia, comprometeremos tanto, tanto. Y ahí decidimos hacer algo más grande, llamar a profesionales de la salud de todo Chile. Llegaron 100 personas, hicimos una feria de salud y ahí Sí. podría decir que comenzó. En ese momento eh, llamo a la persona de Estados Unidos y le digo, mira, yo sé que ustedes no pueden venir para Chile para capacitarnos a todos nosotros, pero ¿a quién me recomiendas para que nos venga a dar, sea como orador y que explique lo que es la obra médica misionera? Le digo, tengo solamente para un pasaje. Y la verdad que no tenía para, ni siquiera sabía cuánta plata tenía, pero le dije, dale. Al día siguiente me llama y me dice, ¿sabes qué, Ilse? Todo el board, toda la junta de lo que nosotros pertenecemos decidieron que yo fuera. Y yo me quería morir porque decía, ¿cómo no va a venir sin la cartita del pastor? Y me dice, voy a ir porque queremos ver qué es lo que estás haciendo y como no venimos a capacitar, solamente voy a ir a mirar. Así que esa persona vino y fue increíble. Fue un fin de semana maravilloso, se abrieron las puertas, fuimos a hablar en la universidad, que en ese tiempo con personas que, bueno, que estaban ahí, luego con hasta una audiencia con el que era presidente de la Unión. Y ahí podría decir yo que comenzamos. Y todo lo demás, pues Dios fue abriendo las puertas y todo. Entonces, ¿qué les digo? Muchas veces nosotros formamos nuestro equipo, pero y Dios tiene otro equipo completamente. Es importantísimo que con las personas que ustedes, si todavía no tienen su ministerio, empiecen a hacer cosas juntos, empiecen a trabajar con su iglesia, con algún proyecto. Y ahí es donde tú vas a conocer y vas a ver quién realmente tiene la misma visión que tú tienes. Y
Y lo que otra cosa, ese mismo, como la persona que vino a Estados Unidos vio quiénes éramos, que no éramos disidentes, que no estábamos contra la iglesia, ya no necesitamos cartas, ellos ya vinieron, nos capacitaron a todos y de Ustedes esa eran la propia carta, ¿no? Ilse? sí, y mira, de esa capacitación fue increíble, fue el primer curso light de Chile y ahí salieron los orígenes, salieron La Gracia, salió El Sol de Antuco, todos los que hoy día están dirigiendo ministerio salieron de ahí. Mm, mm. Entonces, a veces los caminos de Dios son increíbles. Aquí vemos un poco de lo que Fernanda comentaba, ¿no? El trabajo con la iglesia, el conseguir el recurso, porque no podemos ir por aquella idea de vamos por la fe que el Señor mantiene todo. Es cierto, el Señor lo va a mantener, pero hay el trabajo humano, colaborador de Dios para hacer con que las cosas acontezcan, ¿no? Vemos aquí partes de lo explicado por Fernanda siendo cumplidos para que un ministerio fuera a surgir. ¿Y cómo fue contigo, Fernanda? ¿Cómo es que nace ahí? Yo sé que has comentado varias veces aquí de contactar a Ilse, de hacer preguntas a Ilse, también cuenta en su historia cuánto necesitó de apoyo también, que otras personas pudiesen orientar cómo hago, qué hago y buscar capacitación, buscar apoyo de aquellos que ya estaban en aquel entonces más experimentados, etcétera. Pero ¿cómo nace ahí, Fernanda? Comentaste un poquito que está la casa de ancianos, ¿cierto? Que viene a ser aquello que mantiene hoy lo que es la fundación. Pero ¿cómo nace esa iniciativa de tener un ministerio de apoyo? Bueno, miren, después que le pregunté a Ilse que estuve, que conocí algo, del error totalmente. Hice todo al revés de lo que evidentemente tendría que haber hecho. Así nomás les digo. Fuimos, para resumírselo, fue espantoso, pero fue espantoso después y después fue una bendición, ¿no? Porque después fue hermoso. Dijimos, no, vamos a comprar un terreno con 2 personas más de Santiago. Compramos el terreno porque era todo lo que necesitábamos, el terreno y después empezar con nuestro ministerio. Nos sentamos el vendedor y los compradores. Todo bien, pagamos el terreno. Y el conservador de bienes raíces de Chile dice, no se los voy a inscribir porque usted es argentina. ¿Cómo? Es que no lo voy a inscribir, usted es argentina. Para los que conocen, compramos el terreno en el Cajón de Maipo, que es una zona que está lindando con Argentina, una zona preciosa, nieve, hay unas termas después, eran 4 hectáreas, tenía luz, y los 3 que habíamos comprado dijimos, ¿qué pasó acá? Tuvimos toda la pandemia buscando el terreno, nos habíamos metido en todos lados y al dueño le pagamos el terreno y no podía ser. Entonces empezamos, dijimos, no, 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 acá por poco casi decimos, Dios se equivocó, no puede equivocado Mm, nosotros, no puede ser. Ya habíamos preguntado, ya habíamos hecho, ya teníamos que hacer nuestro ministerio en Chile, ya teníamos todo. Pues el conservador de bienes raíces, sin tener razón alguna, que era porque yo era argentina y como era argentina no podía comprar un terreno de una ley del año no sé cuánto que lindara con Argentina. Ajá, nadie sabía, solo el conservador. Bueno, no les voy a hacer la historia más larga. ¿Qué pasó? Los abogados empezaron, no, que se puede, no, no, no digo, no, esto es de Dios, que nosotros nos estamos equivocando. Ok, hablamos con el chico, que de paso el dueño era un francés, que nos había vendido el terreno porque se iba a Francia. Imagínense decirle, ¿no puedes devolver la plata, por favor? Y quedarte con tu terreno en el cajón del Maipo que nosotros no podemos ir. Pues el francés nos miró y dijo, bueno, no digo, si esto era de Dios, es 2 veces de Dios. Porque ¿quién te va a devolver un mm, dinero si vos no conoces la ley? Bueno, al otro día, el chico nos devolvió la plata a nuestras cuentas. Era invierno. Una semana después vino un aluvión en el cajón del Maipo y toda esa zona hasta el día de hoy no sirve más. wow. Ahí fíjense que cómo puede ser que uno tenga todo ok
Chile o será en Argentina? Mi hermana, que me sigue, me dice, Fefa, a mí me dicen Fefa en la familia, Fefa, tengo un campo que no lo quiero vender, pero no sé por qué hace unos días que te tengo que decir que te lo voy a dar. Ah, no, pensé entre mí, les juro. Yo hablo, bueno, disculpen la informalidad, pero... ¿Y qué pasó? Llegué acá, pandemia, crucé la aduana en pandemia, aunque no lo puedan creer, llegué acá y mi hermana me pasa el campo donde hoy está la escuela misionera. Voy, Mm, estamos en un pueblo, el hogar de ancianos está en un pueblo, hasta ahí era todo milagro tras milagro. Vengo a hablar con mi mamá y le digo, mamá, tenemos que hacer un proyecto, ya es acá, porque bueno, le conté todo esto que le estoy contando a ustedes. Tiene que ser acá. Y me cuenta ella que el hogar de ancianos estaba cerrado porque se habían muerto los 7 abuelos que estaban, todos de COVID, y esto estaba destruido. Entonces digo, tenemos que hacer un hogar de ancianos. Ese es el proyecto. Escuela misionera en el campo y un hogar de ancianos que nos sustente, bueno, etcétera. Y mi mamá, ¿qué me dice? Estás loca. ¿Cómo vas a hacer? No tenés ni idea. No sabés lo que es trabajar con ancianos, no sabés la ley, pandemia, la gente que va a un hogar de ancianos va a morirse. ¿Y vos querés eso? Mamá, tiene que ser conversación de locos, tal cual se los estoy diciendo. Le digo, mira, si es de Dios, yo voy a hablar con el intendente, que volvía a Bernasconi, donde estamos, después de 30 y tantos años que me fui. No tenía ni idea. Siempre venía, qué sé yo, una vez al año, una cosa así. Entonces, el intendente, que no sabía quién era, le digo, hola, yo soy fulana de tal, ¿sí? Y quiero ver si me da el lugar donde está el hogar de ancianos y lo vamos a mejorar y quiero hacer un proyecto. Ajá. ¿Y por qué? Porque creo, y le empecé a explicar todo. Le digo, bueno, a este hombre lo evangelizo o no, ya está. Y me dice, bueno, ok, le concedemos el hogar, usted tendrá que hacerle las mejoras, etcétera, por 15 años, sin costo. Usted, fíjese, pero mire que acá no vamos a comer carne, no se preocupe. Pero mire que, no, no se preocupe. Y mire que vamos a aplicar los 8 remedios naturales, no le vamos a sacar los remedios a los abuelos, pero probablemente que tenga la presión a 25, le quede la presión en 16, ¿sí? Ok, y hay un hospital a una cuadra, ¿y podemos trabajar con el hospital? Sí, los médicos pueden venir sin ningún problema, no teníamos a nadie. Y todo empezó así. Puedo seguir contándoles toda la noche que hace Dios sobre una equivocación, sobre una equivocación. ¿Y cuál fue la equivocación? Que nosotros tenemos siempre en la cabeza cosas que nos parecen excelentes y seguramente lo... yo quería aprovechar, yo escuché bastante de lo que comentó Fernanda y hasta ver lo increíble que es de que cuando se trata de un ministerio que Dios quiere utilizar, Dios sabe no solo el qué, sino el cómo, el cuándo y el dónde, ¿cierto, Fernanda? Porque finalmente Sí, se pensó en Chile y se terminó en Argentina haciendo, pero moviendo personas de varios lugares, ya que comentaste al inicio de la capacitación de que gente de Brasil, gente de Chile, gente de tantos otros lugares trabajando ahí. Ahora, chicas, ¿cuándo es que o en qué momento ustedes comienzan a percibir que este servicio está siendo transformado en... No sé, tal vez Ilse nunca pensó en la proporción que los aromas iba a causar de influencia dentro de Chile para generar otros ministerios. ¿Cuándo es que ustedes comienzan a percibir de que en definitiva ese servicio se está transformando en un ministerio y que la verdad aquello que tal vez yo había proyectado, pensado, se está expandiendo de una manera que no hay cómo no percibir que es el Señor que está ahí? Fernanda, que ahí tienes tu, ya comentaste con la historia, termina esa parte y pasamos a Ilse. bueno, mira, a medida que nos
queremos ayudar a Dios a cumplir los planes que Él tiene para nosotros, cuando lo único que tenemos que hacer es cumplirlos. Toda esa vuelta alrededor de querer ayudar a Dios no funciona, ¿sí? Y generalmente es muy humano esto. Entonces, cuando me di cuenta, cuando empezamos a hacer esto acá, y de repente era todo como muy ilógico y se volvió más ilógico todavía cuando digo, bueno, está todo bien, ¿y ahora cómo hacemos esto? Porque teníamos los abuelos, teníamos el lugar, los acuerdos, el marco legal, bueno, todo lo que hablamos hoy, no teníamos gente y yo no conocía a nadie. Entonces digo, no, esto está cada vez peor, que ahora está, y lo peor es que como que me di cuenta 2 o 3 semanas antes que teníamos que abrir el hogar y teníamos los abuelos en fila. Y digo, ¿y cómo vamos a hacer esto? O sea, sí, claro, estaban los médicos del hospital, pero el hospital no es el hogar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí fue donde por última vez y definitivamente yo le dije a Dios, mira, yo no puedo ir a los ponchazos con mis propias decisiones. Si este servicio que quiero prestar a la comunidad, si este servicio que me has puesto aquí porque no está, porque no existe un hogar abierto, porque no había recursos, por lo que sea, se va a transformar en un ministerio, pues me dices cómo lo dirijo o quién lo dirige o cómo se hace. Y empezó a llegar la gente y llegaron 2 doctoras venezolanas, una chica de Perú, un chico de Brasil, gente de aquí que venía y nos ayudaba, y familias argentinas, y de repente teníamos más misioneros que abuelos, y dije, ya, por este lado va, porque no solo es atender a abuelos el servicio, es obedecer, y ahí empezamos a trabajar con las familias, y hacemos los cultos con los abuelos todos los días, y hay abuelos que ya se nos han ido, y las familias siguen, y han tomado estudios bíblicos, y ahí está. Ahí, cuando realmente dije, mira, está todo, pero esto es un servicio a la comunidad y acá no estamos para dar servicio a la comunidad, no somos una agencia social. Acá tenemos que decirle al abuelo antes de morirse que Cristo va a venir y lo va a salvar porque tiene una vida eterna preparada para él. Ajá, y a la familia. Ajá. Y el intendente que venía a comer acá decía, qué rica la comida vegetariana, pero hay un frigorífico en este pueblo en la entrada. Dice, pero ¿no querés hacer un acuerdo con el frigorífico? Es más fácil la comida con carne, en vez de hacer toda esta cosa acá para poder, no se te va a poner muy flaco un abuelo, así no le pasará algo. Y yo, que no entendía nada de comida, ¿sí? Claro, digo, no sé si me muero un abuelo, pero ¿qué hago yo? Este va a pensar que porque no le doy carne. Y ahí dejamos con todo esto y muchas anécdotas más, porque ustedes se ríen, pero fue terrible. Y muchas anécdotas más, dejó de ser un servicio y comenzó a ser un ministerio para Dios. Y dejó de ser Amén. un sustento y empezó a ser el motor de una escuela misionera. Y hoy en Amén. día dejó de ser ya también eso y comienza a ser el lugar donde, no, mira, qué bueno que tenemos el hogar, qué bueno en el pueblo que están los chicos, qué bueno que nos ayudan con esto, en varias cosas, qué bueno que podemos ir a recibir el sábado a la casa de Nelson, a despedir el sábado a la casa de Gisela, a personas que nos ayudan de la misma comunidad. Ahí, Amén. a los Amén, alabado ponchazos. sea Dios. Y es un punto muy bueno, Fernanda, esta diferencia que nosotros debemos considerar de servicio y salvación. Porque muchas veces estamos tan afanados en hacer algo y nos quedamos solo en el servicio, ¿no? Como si fuéramos, no sé, aquí dentro de Chile hay tantas iniciativas gubernamentales que lo hacen y están sirviendo y la comunidad está siendo beneficiada, pero una cosa es servir con la intención de salvar, que también sabemos, él sé que es este propósito, me acuerdo mucho de una frase de uno de los videos en Los Aromos que terminas diciendo, Los Aromos no es solo un centro
de servicio de salud, sino un centro de salvación. Porque es este el propósito, no solo quedamos con servicio, ¿no? Sino que salvar. ¿Cómo fue para ustedes ahí en los aromos darse cuenta de que esa iniciativa de formación, de educación, termina siendo un ministerio que Dios tiene propósitos mayores de los que yo he estado pensando también y considerando? ¿Cómo fue para ustedes? Bueno, nosotros después de ese evento que tuvimos con mucha gente, decidimos como que ya empezar a formarnos un poquito más y empezamos a dar clases. Todavía nos teníamos muy preparados, empezamos poco a poco a dar clases, luego vino la primera familia, porque al principio, claro, nos juntábamos, pero no había nada acá. Empezó a venir una familia, a los 6 meses llegó otra familia y ya como que fue formándose un poquito más como que algo. Y, y ahí fue cuando comenzamos ya a formar la fundación como sí. Luego empezamos a darle fuerte ya al entrenamiento de 6 meses de curso light. Y ahí empezamos a ver los estudiantes, los cambios que ellos mismos tenían, porque eran chicos que tenían el deseo, pero era algo nuevo. Y vimos cómo Dios empezaba a tocar sus vidas. Luego eh, dijimos, bueno, se abrió el centro de vida sana y ahí fuimos cómo aplicando los simples remedios del Señor obraba tan grandemente. Y no solamente por la parte física, sino que la parte espiritual. Luego los voluntarios. O sea, si tú me preguntas, viendo la vida transformada de los estudiantes, de los voluntarios y de nuestros huéspedes, empezamos a ver bautismo aquí mismo, bautismo de propios voluntarios que se rebautizaban, de algunos huéspedes. Entonces ahí cuando tú te das cuenta que lo que estás haciendo eh, es Dios, no eres tú, sino que es Dios que el que está haciendo todas esas cosas. Amén, amén. Que creo que es la evidencia para uno que tal vez aquí de los que nos están escuchando estén inquietos, ¿no? Por hacer algo, ir viendo cómo Dios va abriendo puertas y va mostrando, manifestando su poder, es como la evidencia que uno puede tener. Por aquí es porque el Señor está haciendo lo que humanamente no es posible. ¿Cierto? Ahora, chicas, precisamente ayer se comenzó a comentar algo que yo creo que es interesante para que vayamos conectando esto de lo que significa servir y salvar, porque él se comentó de ir viendo cómo se iba transformando a los voluntarios, cómo se iba transformando los huéspedes que ustedes recibían. Y eso es lo que nos gustaría conocer también de ustedes, chicas. ¿Cómo ustedes ven hoy el impacto que este ministerio está generando en las personas que ustedes atienden? Y un impacto que no solo queda con muchas gracias por, no sé, lo bonito y el buen trato que das, sino muchas gracias por el Dios que has mostrado, ¿no? Que me has presentado. ¿Cómo ustedes perciben hoy este impacto que el ministerio que ustedes tienen genera en las personas que ustedes atienden? Tal vez si quieren contar algún testimonio ahí de alguna experiencia que les venga a la memoria de inmediato, genial, pero quisiéramos conocer ese impacto que ustedes perciben en las personas que llegan a ser servidas y beneficiadas, ¿no? Con el ministerio que ustedes ejercen. Mira, es tan tremendo porque podríamos hablar, pero de casos y casos y casos. Es cuando tú escuchas que ellos se van diferente porque encontraron a Dios aquí. Cuando tú Amén. escuchas eso y uno dice, ah, bueno, es un cliché, todo el mundo te lo puede decir por compromiso. No, cuando tú lo ves y ves cambio, eso es lo que realmente tú te das cuenta que cumplió el propósito. Mira, en este momento estamos aquí, ya cumplimos con el programa de 10 días que tenemos de Centro de Vida Sana. Y los que estuvieron en ese programa deciden quedarse, porque siente como un refugio, ellos mismos dicen, siento a Dios en este lugar. Y uno a veces se siente mal porque uno dice,
somos tan humanos y con tanto defecto, pero ellos, ¿cómo perciben este lugar? Lo ven como un refugio. Y en este Mm, momento tenemos dos personas que están con adicciones, estos chicos. Y, y tú ves que especialmente uno de ellos es que no termina de decirme cada día el encuentro que tiene con Dios. Y tú te das cuenta que nada de lo que hicimos fue lo que le está trayendo sanación, sino que es Dios es que está actuando en su vida. Él dice, mira, esto me trae recuerdo cuando yo era pequeñito, yo estaba en la iglesia y muy participativo y después se fue al mundo y ahora dice, pero ahora tengo ese deseo, he encontrado nuevamente al Señor. Y cuando tú escuchas eso, solamente el poder de Dios, nada más amén, que el poder de Dios. amén. Sí. Fernanda, ¿qué pasa por Argentina también, ¿no? ¿Qué ocurre con la gente allá? Mira, aquí em, pasa lo que ocurre en todos lados a ver, lo que dijo Ilse recién. Fíjense que para un hogar de ancianos, el abuelo llega aquí porque lo traen. Nadie quiere terminar su vida en un hogar de ancianos. No viene ni Así una es. sola persona aquí por propia voluntad. No viene ninguna persona aquí creyendo en Dios, habiendo tenido una buena salud, teniendo buenos hábitos. Nadie. Tenemos 6, 7 abuelas y abuelos que no caminan. Nadie viene aquí porque quiere. Es el lugar indeseado para terminar la vida. Comparten habitación. La gente viene de su casa. Esto es un pueblo que no tiene la necesidad financiera, por así decirlo, ¿sí? No hay hambre en la calle. Entonces, con este contexto que les estoy contando, uno dice, bueno, ¿y? Pero resulta que aquí encuentran, los chicos, los voluntarios hacen un trabajo porque el abuelo está 7 días a la semana, 24 horas. Nosotros no podemos apagar un abuelo un viernes y decir, voy a pasar un sábado hermoso, ¿no? Porque lo tenés que prender el sábado a la noche. Al medio el abuelo comió, se hizo pis, se hizo caca, no, la familia no lo vino a buscar, no. Hay abuelos que están desde hace 4 años aquí y nadie viene a verlos. Entonces, cuando ese abuelo y todos te dice, ore por mí, y cuando ese abuelo está feliz y canta un corito a la tarde en el culto, ahí nos damos todos por satisfechos. Amén. Porque de ahí sigue. Hubo casos, uno solo les cuento, una chica que la conocía yo de hace 1000 años, me dice, voy a llevar a mi papá. Hace 3 años, 4 años atrás. El padre, un divino, el hombre, precioso. Tocaba la guitarra, divertido, era zapatero en el pueblo. Y la esposa estaba en otro hogar de ancianos en un pueblo cercano. Y una noche me llama la hija y me dice, Fernanda, por favor, recibime a mi mamá, que allí va a terminar muriéndose. No, le digo, no puedo, no puedo atenderla, está demasiado enferma, no puedo atenderla. Ahí termino. A las 2 semanas, 3 semanas, yo vine aquí, habló ella conmigo de nuevo y me dice, Fernanda, por favor, no puedo, porque nosotros aquí también tenemos una junta y con el personal médico y se decide a quién ingresar de acuerdo a las capacidades, ¿no? O sea, así trabajamos también los centros. No puedo. Y me fui. Estaba en el viaje de vuelta y había parado para cargar petróleo y me llama, me dice, Fernanda, me acaban de decir que mi mamá no va a pasar esta noche en ese hogar por la enfermedad que tiene, diabética, y le daban panqueques con dulce de leche, entre otras cosas. Wow. Me dice, por favor,
me tenés que aceptar a mi mamá, porque yo creo que allí va a vivir un poco más. Yo necesito que viva un poco más. Ok, llévala. Era una tormenta gigante en Chile hace un par de años, creo que 2 años o 3, que se desbordó todo. ¿Se acuerdan? La ruta 5 se quebró, se desbordó. Sí. Yo iba manejando y teníamos que llegar a las 2 de la tarde y llegamos a las 8 de la noche a Chile. Llegué a Santiago, me llama ella y me dice, los médicos dicen que no pasa esta noche, pero está en el hogar con mi papá. La señora vivió 2 años más. Mm. 2 años más. La persona más boca sucia, garabatera, loca que encontré en la vida. Yo venía y me decía, vos sos la tal por cual que no quería que yo viniese acá, pero a vos te parece. Se comía todo lo que encontraba. No había forma de hacer la dieta, pero ella amaba a todos. Y falleció. 2 años después, falleció y falleció de sus problemas. Y cuando uno vio en el cajón la cara de esa mujer, dice, la cara de tranquilidad, la conversación que había tenido con su hija, el marido que todavía estaba, porque murió después el abuelito, la saludó y le dijo, nos vamos a ver en el cielo. Mm. Amén. Ahí es, ahí es donde realmente uno entiende que el servicio es misión y uno Así entiende es. que hay que seguir haciéndolo. Así es. Alabado sea Dios, chiquillas, nosotros Amén. pudiésemos pasar la noche escuchando a ustedes, contando los testimonios y la forma como se vive el ministerio, no solo en la práctica, sino con el corazón. Y yo creo que una persona convencida de que está haciendo aquello que es la voluntad que Dios ha puesto para que a través de ella otras personas puedan conocerle a Él, es esto, hacer con el corazón. Porque cuando tenemos el corazón convencido, ponemos todo, ponemos el tiempo, ponemos el recurso, ponemos lo que sea necesario para que esta voluntad de Dios se cumpla y a través de ello otras vidas se conviertan. Hay aquí un comentario de Dania, por ejemplo, para ti, Fernanda. Ella dice, qué hermoso ministerio para los abuelitos. No tenía idea que eso se podía hacer y maravillosos milagros que han contado. Y ya irse, la misma Dania dice, yo fui huésped en Los Álamos en abril de este año. Soy y aprendí a acercarme a Dios de otra manera, como un Dios de amor y es maravilloso. Hasta ahora me siento unida a Dios y tengo la fundación y siento la necesidad de poder enseñarle a otros lo que allí viví y aprendí. Aquí coincidiendo con aquello que ustedes están contando. Y yo quiero tomar las palabras de Dania para pedirles, chicas, que ustedes dejen aquí un consejo al público que nos está escuchando, porque Dania dice, yo no sabía que se podría hacer eso. Y sabe que puede haber en ellos aquí que nos escuchan esa intención e interés de hacer algo, pero todavía no saben ni el qué, ni el cómo, ni cuándo, ni dónde, ¿no? Porque puede que no sea ni en Chile, sea allá en Japón, pero Dios manda. Entonces, ¿qué consejos ustedes darían, chicas, para estas personas que pueden estar siendo inquietadas por el Espíritu Santo para hacer algo, pero aún no entienden o no saben el qué, aunque aquí desde ayer y hoy han aprendido desde experiencias y también de consejos prácticos de cómo comenzar, pero tal vez todavía no están convencidas de qué hacer? ¿Qué dan ustedes consejo a ellos para que podamos finalmente cerrar de esta forma donde aquí te pasamos la pelota y queremos que hagas el golazo, ¿cierto? Cuéntenos ahí, chiquillas, las escuchamos. ¿Qué consejos dan? Ilse, vamos, para que vamos ahí ya que ya, dale nomás. Bueno, como comenzamos ayer, es con lo que tú tengas. Mira, el simplemente acompañar a alguien, el estar por alguien, el preparar una comidita en que sea, con una charla, con lo que sea, tú puedes comenzar. Y el Señor va a ir abriendo puertas, va a ir abriendo puertas. No es que sea algo que por tu profesión o por algo. El Señor cuando te llama, te llama. Y comenzar de a poquito y comenzar ya, ya, ya. Yo creo que no tenemos tiempo. Las cosas que estamos viendo, hay tanta necesidad en este mundo, que cualquier cosa que tú hagas por alguien, de ir a hacerle las compras,
lo que sea, el Señor va a dirigir. Y Sí. vayan también, si no pueden comenzar un ministerio, únanse a un ministerio. ¿Por qué no? Únanse a un ministerio. Vayan a convenciones, como por ejemplo cuando vamos aquí a Fe y nos encontramos con todas las demás personas que tienen el mismo deseo, tú te contagias y aprendes y haces redes. Hay cursos que puedan tomar, el curso Light yo creo que es un inicio. Ser de voluntario en algún ministerio, en que sea un fin de semana. Todo se comienza, bueno, es tirarse nomás, comenzar. Poner el piecito en el agua y esperar que Dios Sí. abra el mar rojo, ¿cierto? Ajá. Fernanda, amiga. Mira, me prendo con lo que dice Ilse. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que comenzar, porque ustedes todos conocen el dicho, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Nada empieza si nosotros no accionamos. Entonces, Mm. si no saben eso, únanse a otro ministerio. Hablen con Ilse, hablen con otras personas que tienen otros ministerios allí en Chile. Después pueden, como es, tomar mi teléfono, nos llaman, porque cuando uno va a otro ministerio, dice, no, esto no, cosa de que Dios seguramente le va a decir sí, porque ahí estás. Entonces uno va haciendo este tema de abnegación, sacrificio y meterse en la cabeza qué es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, lo que me gusta y lo que a mí se me ocurrió hacer en una noche a las 3 de la mañana. No es así. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, además de preguntar, de ir, de hacer todo este tema que comentaba Ilse, de ir a convenciones, de capacitarse, está el hecho de todos los días hay que preguntarle a Dios cómo sigo. Entonces, Mm. si tienen las ganas, bueno, mañana ¿qué hago, Dios? ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo con esto? Hablo con alguien, comienzo, organizo, no sé hacer esto, pero sí esto otro. Entonces, hay que impulsarse, porque ya Dios le picó el corazón a cada uno de ustedes, ¿me entienden? Ya nos lo hizo a nosotras. No es que vamos más adelante por los años. Yo conté ya mi experiencia y creo que si es por saber, humanamente hablando, no sé nada. Pero Dios lo suple, pero uno lo hace, ¿sí? Y es toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pues entonces, Así es. yo no estoy en todas las naciones, no tengo idea de las tribus, no sé hablar más de 2 idiomas, pero en uno tengo que caer. Y con una cosa tengo que hacer, porque no hay tiempo. El mundo Ujú. está tan cortas de terminar que particularmente les aseguro el hecho de pensar que después Dios tenías todo, hasta te invitaron, hasta te dijeron y no accionaste, Mm. hasta así funciona el ser humano. Entonces hay que hacerlo. Es difícil, no es fácil. Hay mucha prueba. Vivir por fe es difícil. No tiene que ver con dinero, no tiene que ver con hacer lo que uno quiere, tiene que ver con vivir por fe. Todos los días yo hago cosas que no tengo idea cómo se hacen, pero es lo que me toca hacer. Todos los días manejo cosas para la fundación que digo, Dios, ¿estás seguro vos que yo tengo que hacer esto? Y sí, porque si salió bien, era lo que tenía que hacer. Entonces no es fácil, pero es vivir por fe, porque Dios marca Amén. el camino, pero es por fe. Así Amén, es. chiquillos. Con lo que ustedes comentan me hace pensar mucho en aquel momento en que los discípulos veían las dificultades o hasta los imposibles, ¿no? Delante de ellos cuando llegan a Samaria y es como, aquí no hay nada que hacer, no hay salvación que ofrecer en este lugar. Y Cristo dice a ellos, levantad vuestra mirada y vean que el campo está listo para la cosecha.
Muchas de las veces nosotros con la mirada corta colocamos la vista en lo difícil que pueden ser las cosas y en la evangelización en el mundo actual, pero la mirada de Cristo, que siempre más allá dice, oye, mira, están listos para cosechar, pero necesitan aquellos que se atreven a ir a hacer la cosecha. Y yo creo que aquí, amigos, estamos siendo invitados a que independiente de lo que tengamos en las manos, lo que tengamos en las manos sea utilizado. Dios no nos va a pedir lo que no nos ha dado, no nos va a pedir lo que no hay en las manos, porque lo que Dios quiere es únicamente uno yendo y lo demás Él va haciendo con que sea posible. Así que aprovechar para invitar a que se unan a los diferentes núcleos regionales de fe para que sigan alimentándose de esto, de testimonios así, de historias como estas, de ministerios como estos que nos incentivan a que no podemos estar de brazos cruzados. Si no tengo ministerio, me sumo a alguno, pero misión vamos a hacer, misión vamos a vivir, porque esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Chiquillas, gracias. Gracias por lo que entregaron ayer, gracias por lo que entregaron hoy y muchísimas gracias por lo que están haciendo por el reino de Dios. Solo allá van a ver el pago de esto, por seguro, que es, yo quedo pensando mucho en ese momento de estar en el cielo y de la nada, una manito en el hombro, oye tú, gracias, porque estoy aquí por lo que tú hiciste para que yo conociera a aquel Cristo que me salvó. Eso va a ser algo increíble, chicas, pero imagínense cuando sea el mismo Jesús que ahora me abraza, nos toca en el hombro, nos abraza y dice, hija, hijo, gracias, porque por tu influencia ellos llegaron aquí. Esto va a ser increíble y tenemos que vivirlo. Así que, chiquillas, muchísimas gracias por lo que están haciendo, que Dios siga bendiciendo el ministerio de ustedes, colocando obreros ahí junto a ustedes y que Dios siga acá en Chile también multiplicando los ministerios, porque ese país necesita, el mundo necesita y el cielo quiere vernos en esto. Así que gracias por lo que entregan. Huguito, te doy la palabra, amigo. Gracias por la oportunidad que finalmente se pudo hacer. Con perseverancia. Quedó congelado con la sonrisa bonita, ¿cierto? Ahí sí, Volvió. volví. Me quedo ahí para que me vean. No. Oye, agradecer, ¿cierto? A Micheli, a las chicas también. Creo que me quedé pegado otra vez. Sí que Otra se vez. quedó pegado otra vez. Otra vez, otra Ahí, vez. Ahora yo estoy ahí sí, trabajando vamos, la vamos. paciencia, estoy trabajando yo la paciencia, Michelle, y me estás pasando también lo que pasó ayer. Así que no, bueno, a aprovechar que está el internet, les agradecemos, queridos amigos, por la participación. Fernanda, Ilse, Michelle, muchas gracias también por participar. Yo, gracias por prender las camaritas. Yo no sé si alguien está con los pañuelos por ahí, pero yo casi me quiero, yo no les voy a negar. Qué bonita forma de terminar, amigos. Yo no sé cómo más terminar, creo que Michelle y las chicas han podido resumir esto. Yo solamente quiero invitarlos a que puedan seguir a formar parte de esta red de fe, que al final son red de misioneros, que podamos juntos hacer misión. Para eso están los núcleos regionales, están las capacitaciones. Yo no sé si ustedes también salieron requiseos de esto, con ganas de querer aprender más. Y quiero contarles algo que, bueno, Fernanda, estuvimos hablando antes de la capacitación y me decía, oye, qué lindo ver los números, ¿cierto? Que ingresaron poquitos, después fueron aumentaron y se mantuvieron. Hay una de las cosas también importantes que tenemos toda la información, pero también hay que llevar acción. Y ella me pidió que pusiera aquí en el chat es el número de teléfono de ella por si alguno quiere también preguntar o para poder apoyarse para que puedan seguir desarrollando su ministerio o tener o hacer misión. ¿Con qué? Con lo que Dios nos ha dado y tenemos en nuestras manos, ¿ya? Así que ahora en el chat yo les voy a enviar el número de Fernanda, que ella me pidió que lo pusiera ahí por si alguien necesita preguntar, ella está dispuesta para poder responderles, ayudarles y crecer juntos, pero también les dejé aquí el link de inscripción para el evento de fe, ¿cierto? Que este el 26, 27, 28 de noviembre en, ¿dónde, Micheli? ¿O me quedé pegado? En Viña del Mar, Viña del amigo. Mar, Nada ¿cierto? más, nada menos que allí. Exactamente, los esperamos amigos míos y también comentarles que Fernanda ya también con su grupo, ¿cierto? Del ministerio va a estar presente, ella ya se inscribió, son cupos Somos limitados. 5. Imagínense, cinco. Vamos a ir 5 de aquí y van mis padres con 80 años, así que como no se van a Perfecto. animar ustedes, por favor. Ya.
Claro, Ay, ellos son insoportables perfecto, para esto, así que démosle para adelante. Son preciosos. Ay, oye, maravilloso. escúchame, con un hogar de ancianos y ellos van para allá porque quieren hacer ministerio. Entonces, Amén. sí, Amén. tienen que animarse, hay que ir, hay que participar, hay que aprender. Es espectacular. No tenemos que dejar de hacer esto. Lo tenemos que Eso seguir es. haciendo y apoyarnos unos a otros, porque si a Fe le va bien, nos puede explicar y hacer conocer y ayudar. Y así es, vamos creciendo, porque la idea es que haya muchos ministerios para que Cristo venga lo antes posible y Por dejemos este favor. mundo. Amén. Gracias, Fernanda. Bueno, queridos Amén. amigos, les dejamos la invitación. El tiempo va pasando y las inscripciones después van quedando poquitas. Así que no pierda su cupo, inscríbase, invite a sus amigos, también inviten a las capacitaciones de fe. ¿Para qué? Para que podamos hacer misión juntos. Para terminar, vamos a hacerlo con una oración. Yo no sé si también presentarles a Carola Sandoval, que es la presidenta de Fe Chile. No sé si nos puede ahí acompañar en una oración para que podamos terminar esta hermosa Claro, por capacitación. supuesto, por supuesto. Agradecerle una vez más, chiquilla. Nosotros tenemos aquí a dos mujeres de fe grandes que le dijeron Tal sí al cual. Señor. Le dijeron sí al Señor. Querido amigo, vamos a orar entonces. Cariñoso Padre, Amén. muchas gracias porque nos permite poder hablar de ti, de cómo trabajar con lo que tú nos has puesto en nuestras manos, Señor. Anímanos, danos ideas, Señor. Convéncenos que necesitamos trabajar contigo, Señor. Gracias porque permites escuchar estas experiencias, Señor, estas vivencias que nos animan a seguir el camino, Señor, de hacer misión. Acompaña a cada uno de nosotros, bendícenos, necesitamos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Queridos amigos, antes de que nos vayamos, les voy a enviar aquí el formulario. Por favor, se lo agradeceríamos un montón que puedan responder para que nosotros podamos seguir viendo cómo hacer capacitaciones cada vez mejores, mejorar, sobre todo el internet, que tenemos que mejorar, ¿cierto? El primer punto, para que podamos seguir haciendo estas capacitaciones, conversatorios, que es súper rico poder compartir con todos ustedes, ¿ya? Así que Dios los bendiga, que tengan una linda noche y nos esperamos en la siguiente capacitación, así que atento a las redes sociales y en el correo también les vamos a enviar más información. Un gustazo haberlos visto. Dios los Bendiciones, bendiga. amigos. Linda Chao a noche. todos. Chao, Un chao. abrazo. Chao. Bendiciones. Chao.